vamos a iniciar con la clase de antibióticos. Pero antes ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico es una sustancia antimicrobiana que puede ser natural o sintética, y estas van a eliminar o detener el crecimiento de bacterias. En el caso de eliminar o detener el crecimiento, es que un antibiótico puede tener la capacidad de matar a la bacteria o simplemente detener o poner en pausa el crecimiento de la misma, ¿vale? ¿Quién fue quien descubrió los antibióticos? Fue Alexander Fleming. Él descubrió los antibióticos y de hecho es esta historia famosa en la que él estaba haciendo un experimento y estaba viendo un cultivo de bacterias y, entre comillas, se le echó a perder, ¿no? Entonces se dio cuenta que el hongo que salió, porque se le echó a perder, entre comillas, eliminaba a estas bacterias y el hongo era el penicillium. Entonces, de ahí salió la penicilina. Él descubrió el primer antibiótico que fue la penicilina. Incluso ahí les dejé un cartelito de la Segunda Guerra Mundial, de cómo ya se utilizaba la penicilina en ese tiempo, ¿no? Penicilina cura la gonorrea en 4 horas. Era el descubrimiento mágico de la época. Ahora bien, los antibióticos se van a clasificar en diferentes apartados. En estructura química, porque cada antibiótico o cada grupo de antibiótico tiene una estructura química diferente. El espectro de acción, que el espectro quiere decir a cuántos, a cuántos microorganismos puede atacar, ¿no? A cuántos tipos de microorganismos puede atacar. El efecto antimicrobiano, que ya puede ser bactericida o bacteriostático, es lo que les comentaba. Bactericida quiere decir que va a matar, ¿no? Que va a matar a las bacterias por completo. Bacteriostático quiere decir que va a detener el procedimiento, ¿no? Bactericida, como les decía. Eh, homicidio es matar a un hombre. Bactericidio es matar bacterias, ¿no? Entonces un efecto bactericida es matar a las bacterias. En el caso del bacteriostático, bacteria, pues, bacteria estático quieto, entonces nada más se detiene el procedimiento, no se muere la bacteria, pero sí se pone en pausa su crecimiento. Ahora, cada fármaco tiene un mecanismo de acción diferente. Igual, eso es lo que vamos a ver. Algunos fármacos van a dañar la pared de las bacterias, van a bloquear la producción de proteínas, van a bloquear la síntesis de ADN, etcétera. Entonces aquí en este videito, por ejemplo, ahí podemos ver este, la diferencia entre el uso de antibióticos y no. En el primer video vemos cómo las bacterias pues, van desapareciendo, por así decirlo, ¿no? Van muriendo. En el segundo video no hay un antibiótico, entonces la bacteria tiene la capacidad de hacerse resistente y de crecer y multiplicarse. Ahora bien, ya les comentaba las definiciones de bacteriostática y bactericida. Se pueden hacer combinaciones con ellas, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, en el caso de que se una un bacteriostático con un bactericida, tenemos un efecto antagónico. ¿Qué quiere decir? Que tanto el bacteriostático como el bactericida van a estar compitiendo por actuar. Entonces las dos quieren hacer su mecanismo de acción y se van a estar como estorbando, se van a ir interrumpiendo. Y el efecto es antagónico. Entonces, como los dos se van a ir estorbando, ninguno de los dos va a tener el efecto deseado. Entonces va a salir peor que si agregara solamente un bacteriostático o solamente un bactericida. Entonces sale peor juntarlos que por separado. En el caso de poner dos bactericidas juntos, hay un efecto sinérgico, que quiere decir que si juntamos un bactericida A con un bactericida B, va a haber un efecto AB. Entonces el efecto se va a potenciar. Aquí sí conviene que juntemos dos bactericidas para tener un efecto mayor. Entonces por eso digo que hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si no se utilizan los antibióticos de forma correcta? Pues en primer el tratamiento se va a retrasar. No se va a poder curar el paciente porque no se está dando el tratamiento adecuado. ¿Qué pasa si el tratamiento se retrasa? Pues las bacterias tienen más tiempo de poder multiplicarse, de poder crecer y también de generar mayor complicaciones. Entonces lo vuelve más difícil. Esto hace que la bacteria también se acostumbre como al medio, al paciente, y ya no le afecten las cosas
que le administran, entonces por eso se vuelve resistente, ¿no? La bacteria se siente muy cómoda y no se va a ir. Es por eso que se vuelve resistente. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se administra este, los fármacos. Por ejemplo, un antibiótico solamente va a bacterias, no va a infecciones de virus, solamente a infecciones de bacterias. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si quiero yo combatir un virus con un antibiótico? Pues que no le va a hacer nada al virus. Y al contrario, me va a dañar bacterias, ¿sí? Pero que son buenas. O sea, bacterias que son de la microbiota intestinal, bacterias que me ayudan. Entonces va a terminar acabando con las bacterias que sí necesito y no le va a hacer nada al virus. Entonces voy a terminar peor. Por eso también hay que tener mucho cuidado con la administración. E igual, tener cuidado con los tiempos y tener cuidado con las cantidades. Porque no es cualquier cosa. Ahora bien, hay diferentes formas en las que una bacteria se puede volver resistente. Esos son los mecanismos de resistencia. El cómo una bacteria llega a ser resistente. Eh, por ejemplo, las bacterias se pueden ser resistentes entre bacterias, o sea, comparten el gen de la resistencia con otra bacteria. Este, por ejemplo, aquí el gen de la resistencia es el plásmido. Entonces una bacteria se puede pasar a otra bacteria este gen de resistencia. Asimismo puede ser entre tramposones, que son estos, ¿vale? Entonces aquí tenemos la secuencia de ADN y vemos cómo se interrumpe por este gen también de resistencia. Entonces se pasan, genéticamente se pasan a través de ADN una bacteria a otra. Pero también puede ser de persona a persona. ¿No? Una persona que está infectada con bacterias y que sus bacterias ya se hicieron resistentes, puede contagiar a otra persona y pasarle estas mismas bacterias que son resistentes. Entonces también puede pasar de persona a persona. Y también hay diferentes medios para que las bacterias este, se pasen entre ellas el gen. Está la transducción, la conjugación y la transformación. En el caso de la transducción, ¿qué pasa? Que llega un virus bacteriófago, se va a comer a la bacteria que tiene un pedazo de ADN resistente y va a llegar y se lo va a pasar a otra bacteria. O sea, esta ya agarró el gen, llega con otra bacteria y lo pasa, ¿vale? Tenemos también la conjugación, que en este caso es una bacteria que tiene el gen resistente, entonces llega y se junta y mediante pilos van a pasar este gen de resistencia. Entonces aquí otra vez se le pasa a la bacteria. Y la tercera es la transformación. Entonces, ¿qué pasa? Que una bacteria contaminada con resistencia puede morir, ¿no? Y ya se muere, pero su gen sigue dentro. Entonces llega nuestra otra bacteria, se la encuentra y dice, ah, una bacteria muerta. Se acerca y se contagia con los genes de resistencia. Entonces así también las bacterias se vuelven resistentes entre sí. Lo que yo hice para poder recordarlo es que tratar como de relacionar un poquito el nombre con la acción. Entonces, por ejemplo, transducción. Yo me imagino que el virus es como un popote, como un ducto, donde pasa el gen de resistencia. Entonces es transducción, ¿no? Como se pasan como con un popote de ducto. En la conjugación, pues conjugación es juntar, se juntan las bacterias, se pegan y ahí se van pasando mediante los pilos el gen de resistencia. Y en el caso de transformación, yo me imagino que es algo como esta social, en la que tú vas por la calle y te encuentras un muerto, entonces tú ves y eso te transforma, ¿no? Y se te queda en ti. Entonces, pues es eso, ¿no? Como el mismo medio es el que nos transforma y nos aporta eso. Entonces, lo mismo, la bacteria se encuentra una bacteria muerta, se acerca, lo ve y se contamina de ese gen de resistencia. Ahora bien, la bacteria se va a proteger también, tiene diferentes formas de atacar atacar al fármaco que lo está atacando ella, ¿no? Como de contraatacar. Una forma es que la bacteria va a formar enzimas. Y estas enzimas pueden destruir a la estructura de los fármacos. Por ejemplo,
un ejemplo que ahorita vamos a ver son los beta-lactamasas, ¿vale? Hay fármacos que están hechos de beta-lactamos. Entonces, si una bacteria genera beta-lactamasas, que ASA es destrucción de, va a destruir a los beta-lactamos, pues va a destruir a la estructura de un beta-lactámico, ¿no? También lo que puede ser una bacteria es que tiene la suficiente plasticidad para em, poder modificar el mecanismo de unión o el sitio de acción de unión de un fármaco. Entonces, por ejemplo, aquí imaginemos que antes la bacteria tenía esta, este sitio de unión en forma circular y ya podía caber el fármaco, pero ahorita ya no. O sea, ya tuvo la suficiente plasticidad de cambiarse y ser un triangulito, entonces ya no cabe. Pero también puede ser que ni siquiera entre, o sea, que el fármaco ni siquiera puede entrar, puede cambiar la estructura de su pared celular para que el fármaco ni siquiera pueda entrar en la bacteria. Entonces se queda aquí, afuera, y ni siquiera entra la bacteria. Y esto pues hace que la cantidad o la administración o el volumen del fármaco pues sea insuficiente. Ahora bien, vamos como tal con la clasificación de los fármacos. Los primeros fármacos que se crearon fueron los antibióticos betalactámicos. Estos son bactericidas. Pues, el bactericida que va a hacer, que va a matar a las bacterias. Y estos están formados de un anillo betalactámico, que es este de aquí. Este anillo betalactámico, se dan cuenta, lo tienen todos los betalactámicos y es muy similar a la estructura del precursor de peptidoglucano de las bacterias. Entonces, ¿qué ocurre? Que el beta-lactámico va a sustituir este cachito del precursor acildeala de la bacteria y no va a formar la pared celular. Imaginemos que el acildeala son los ladrillos y el cemento que utiliza la bacteria para hacer su pared. Entonces con esto va construyendo su pared y llega el anillo beta-lactámico que simula ser un ladrillo, pero en realidad es de unicel, ¿no? Entonces se va a poner donde debería ir un ladrillo normal, pero como este es de unicel, no se va a formar una pared estable, se va a formar una pared muy débil, entonces se va a romper esta pared y si se rompe la pared celular, pues la bacteria se va a morir, porque no tiene esta membrana. Entonces aquí vemos cómo todos estos fármacos van a actuar sobre la pared celular las penicilinas, cefalosporinos, monobactámicos y carbapenémicos, que son los antibióticos beta-lactámicos de los que vamos a hablar ahorita. Entonces, el primer fármaco, el primer antibiótico en ser descubierto es la penicilina. Entonces ya vimos que este va a actuar sobre la pared de la pared celular bacteriana y se va a unir a las proteínas fijadoras de penicilina para que no pueda formarse la pared, la pared de la bacteria. Entonces vamos a tener nuestro anillo beta-lactámico y esto es importante, va a tener una cadena lateral R, que la cadena lateral R es la que nos da la capacidad de poder pasar a través de las membranas celulares de las bacterias, ¿vale? O sea, la cadena R es la que puede pasar a través de las membranas. Se va a administrar de forma oral, intravenosa o intramuscular. Se va a distribuir por todos los líquidos corporales. Van a atravesar la placenta, pero no la barrera hematoencefálica. Solamente en excepción de meningitis, ahí sí puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y se va a excretar a través de la orina. Igual, como vemos, ¿no? Las penicilinas van a actuar sobre la pared celular. Eso ya lo sabemos. Y las primeras penicilinas que tenemos son las penicilinas naturales, la penicilina G y la penicilina V. ¿Por qué son naturales? Porque vienen a raíz de un compuesto natural que es el hongo, ¿no? Vienen a través de la naturaleza por el hongo Penicillium, el cual fue descubierto por Alexander Fleming, no lo olviden. Em, bueno, las naturales son las primeras en ser descubiertas y van a actuar sobre gram positivas.
¿vale? Y algunas también pueden actuar sobre gram negativas, pero que sean muy sensibles. O sea, que el gram negativo sea muy sensible a las penicilinas, como el caso del Neisseria meningitis. Esa puede que, o sea, están enfocadas en gram positivos, pero pueden atacar algunas gram negativas. También pueden ser contra listeria, treponema, en el caso de treponema sífilis y pues así, ¿no? Y van a ser inactivadas por betalactamasas, que como ya les decía, no, estos fármacos son betalactámicos, entonces van a ser destruidas por betalactamasas. Betalactamasas son enzimas que van a destruir los betalactámicos. Entonces, pues en el caso de las penicilinas naturales, sí va a ser, se va a destruir fácilmente la estructura química. Es por eso que se crearon otras penicilinas. Cada vez vamos a ir generando fármacos de más potencia, ¿no? Esa es la magia de la farmacología, que cada fármaco que sale es un fármaco más potente que el anterior. Entonces, se crearon las penicilinas resistentes a penicilinas antiestafilocócicas. La meticilina, nafcicilina, oxacilina, cloxacilina y dicloxacilina. En el caso de la meticilina, fue el primer penicilina resistente antistafilocócica que se creó, pero ya no se utiliza porque causa nefrotoxicidad. Entonces se utilizan las demás, menos meticilina. Pero el nombre se le quedó a la bacteria, porque hay una bacteria que es resistente o sensible a meticilina. Es un tipo de Staphylococcus aureus, ¿vale? Entonces, si el Staphylococcus es sensible a la meticilina, pues es sensible a este fármaco y se va a poder destruir. Estas solamente están diseñadas para las gram positivos, específicamente Staphylococcus aureus sensible a meticilina, y son resistentes a beta-lactamasas estafilocócicas. Por eso están hechos como especialmente para Staphylococcus aureus y sus beta-lactamasas. Esto es más o menos lo que les comentaba. Pues esta es la pared celular de la bacteria y estas son las proteínas fijadoras de penicilinas. Entonces, uno agrega el fármaco y se van a unir a estas proteínas fijadoras y van a hacer como lo que les decía, que se van a unir y van a formar una falsa pared de ladrillos de unicel. O sea, no van a ser ladrillos como los que se utiliza la bacteria normal, van a ser ladrillos más sensibles. Entonces, como se interrumpe esa construcción de nuestra pared, pues se va a romper la pared y se va a morir la bacteria. En el caso de que la bacteria sea resistente, ya sea resistente, eh, se va a unir, pero no se van a activar las proteínas fijadoras de penicilina. Se van a quedar, no va a poder unirse bien. Entonces, ¿qué va a pasar si no se unen? Pues no va a haber un crecimiento, más bien va a haber un crecimiento porque no va a haber esta sustitución de como del ladrillo falso, ¿no? Entonces la pared va a poder seguir creciendo y no le va a hacer nada a la bacteria. Después, cada vez vamos con fármacos más potentes, las aminopenicilinas. Estas van a poder entrar contra gram negativos de mayor forma porque cada vez se van a ir modificando su estructura química de los fármacos. En este caso sabemos que las gram negativas tienen una membrana externa. Entonces las aminopenicilinas fueron diseñadas para poder traspasar a través de esta membrana externa. Entonces ya pueden estar en contra de los gram negativos. Igual, estas son sensibles a las beta-lactamasas, pero se pueden combinar con inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces, este inhibidor de la beta-lactamasa, como el ácido clavulánico del subactán, es lo que hace que la beta-lactamasa ya no le afecte a la estructura química del anillo beta-lactámico, ya no lo va a destruir porque el subactán o el ácido clavulánico va a destruir la enzima que destruye. Después creamos las antiseudomónicas, que estas son diseñadas justamente para las pseudomonas. ¿Por qué? Porque las pseudomonas son resistentes a casi todas las penicilinas, entonces son diseñadas específicamente a las pseudomonas. Estas son la ticarcilina, carbenicilina, piperacilina.
Entonces, en el caso de la, de la piperacilina, es el espectro más amplio de todas las penicilinas que tenemos. ¿Sale? De todas las penicilinas, la piperacilina es la más poderosa. De hecho, no sé si hayan escuchado alguna vez que que se va a aplicar un pipetazo. Entonces, un pipetazo es eso, ¿no? La forma más poderosa de una penicilina. Igual, son más poderosas porque sí resisten o tienen mayor resistencia a las beta-lactamasas, entonces casi no se pueden destruir. Y aquí está el uso clínico en general de algunos antibióticos, de algunas penicilinas, ¿no? Meningitis, infecciones, otitis, bueno, infecciones cutáneas, de articulares, mordeduras de animales. Se dan cuenta, vamos, como de lo más sencillo a lo más pesado, ¿no? Ya las últimas son sífilis, infecciones de pseudomonas, etcétera. Igual, en el caso de las penicilinas no tienen efectos adversos o son muy raros. El efecto adverso más común es la hipersensibilidad y no todas las personas son alérgicas a las penicilinas. Sí conozco gente que está alérgica a la penicilina, pero hasta ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo más representativo. Siguen las cefalosporinas, que sigue siendo un betalactámico. Igual, aquí tenemos nuestro anillo betalactámico. Pero en este caso se le va a agregar un anillo de azufre. Este anillo de azufre va a hacer que la estructura sea más resistente a betalactamasas. Igual la cefalosporina es cefalosporina natural, un antibiótico natural porque viene a raíz de un hongo, ¿vale? Viene a raíz de la naturaleza. Viene del hongo Cephalosporium, de ahí su nombre cefalosporina, ¿no? Que este es nuestro hongo Cephalosporium. Igual, mismo mecanismo de acción va a actuar sobre la síntesis del pared celular, actuando como un falso ladrillo. Las cefalosporinas van a tener 5 generaciones. Entre más vamos avanzando de generación, más potente va a ser el fármaco. Entonces vamos con la primera generación primero, ¿no? La cefalocina, cefalexina, cefalotina, cefaldoxilo. Lo complicado de las cefalosporinas es el nombre. Entonces, tienen nombres bien feitos, pero con el hecho de que sepamos que inicia con cefa, es una cefalosporina. Eso ya es ganancia, ¿vale? Ahora, la primera generación de cefalosporinas va a ir contra gram positivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cadena R que tiene el, el este fármaco va a ser muy pequeña. Entonces no pueden entrar no caben o no tienen como que la suficiente potencia para poder entrar en la membrana externa que tienen los gram negativos. Entonces pues, no caben, no tienen suficiente fuerza. Y igual son hechas para infecciones cutáneas, para IBUs, em, etcétera. En el caso de la segunda generación, ya son más efectivas contra gram negativos. Cada vez vamos avanzando, ¿no? Cada vez vamos haciendo fármacos más potentes para gram negativos. Ya la cadena R o la cadena lateral de este fármaco pues es más grandecita, ya puede entrar, ya puede actuar contra los gram negativos y también pues actúa en enfermedades como meningitis, gonorrea, IBUS que ya son más complicadas, etcétera, etcétera. La tercera generación, cada vez vamos avanzando más, ya son más potentes contra gram negativos, ya actúan contra enterobacterias, contra Neisseria, Haemophilus, etcétera. Entonces, em, cada vez esta cadena se va haciendo mucho más grande, ¿no? En la segunda generación era como que Micha y Micha actuaban contra gran positivos, sí, y algunos gram negativos, pero ahorita ya cada vez se van enfocando más a los gram negativos. La cuarta generación es la cefepima. Este, este, se hicieron justamente como para
bacterias ya un poquito más pesadas o bueno, o más resistentes, incluso para pseudomonas. Entonces, esta ya también es más poderosa, ¿no? Ya está hecha con gram negativos ya resistentes y pseudomonas aeruginosa. Entonces son para infecciones como por ejemplo hospitalarias o leucocitosis que ya sean más graves como sepsis, neumonía, etcétera. La quinta generación, este, aquí en este caso, eh, pues también va a ser una cefalosporina potente. Se dan cuenta, actúa sobre Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿vale? Que y ya es algo muy potente. Streptococcus pneumoniae resistente, gram negativos, pero no va a actuar sobre pseudomonas. En este caso no actúa sobre pseudomonas, pero sí contra gram positivos resistentes. Entonces, aquí también algunos ejemplos de usos: sepsis, neumonías, meningitis, etcétera. ¿Vale? Vamos con los carbapenémicos. También es un beta-lactámico, pero ya no tenemos nuestra cadena de, de azufre. Igual, pero seguimos teniendo nuestro anillo beta-lactámico. Este caso de los carbapenémicos son considerados como de último recurso porque es muy potente y resiste casi todas las beta-lactamases. Entonces hay que tener cuidado con esta porque es muy potente. O sea, cada vez, en cuenta, vamos de lo más sencillo a lo más potente. Igual aquí, carbapenémicos son los que actúan sobre la síntesis celular, mismo mecanismo de acción. Tenemos al imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem. Entonces son carbapenémicos, tienen que terminar en penem. Carbapenémicos terminan en penem. Van a actuar también sobre gram positivos, gram negativos y anaerobios. Ajá. Entonces, tenemos aquí nuestros gram positivos, nuestros gram negativos. No van a ser activos contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Enterococcus faeceum y carbapenemasas, que son enzimas que van a destruir a los carbapenémicos. Entonces, aquí ya tenemos también un problemita. Se usa para sepsis, neumonías, peritonitis, ibus complicadas, meningitis, etc. En el caso de los monobactámicos, ¿vale? Monobactámicos son antibióticos betalactámicos sintéticos. Aquí está nuestro anillo betalactámico. Estos son sintéticos, creados en laboratorio. Y en este caso solamente van a tener el anillo betalactámico. Con eso ya tenemos. Por eso se llaman monobactámico. Porque es mono uno bactámico, solo el anillo monobactámico. Ahí está. Actúa el mismo mecanismo de acción sobre la síntesis de pared celular. Solo vamos a tener al Astreonam. Ese es nuestro único monobactámico y no va a actuar sobre gram positivas ni anaerobias, solo va a actuar contra gram negativas. Entonces, si se dan cuenta, cada vez nos vamos enfocando más en las gram negativas porque era lo que más nos causaba como daño. Entonces ahí fueron las farmacéuticas a crear fármacos para las bacterias que hacían falta, que eran las gram negativas. Se utilizan para ibus complicadas, neumonías, sepsis, infecciones intraabdominales y meningitis por Neisseria o Haemophilus influenzae. Esta es una mnemotecnia que me gustó mucho. Es pecamos. Entonces, pecamos, ¿por qué? Porque aquí vienen todos los betalactámicos. P, penicilinas. C, cefalosporinas. K, carbapenémicos. Mos, monobactámicos. Entonces, aquí ya viene la unión de todos estos antibióticos betalactámicos. Y el verdadero pecado está en no saberlos. ¿Por qué? Porque son los fármacos más utilizados, los betalactámicos.
Entonces ya cuando no sabemos cuáles son y cómo actúan, dejamos de pecar. Bien, siguen los glucopéptidos. Los glucopéptidos ya no son fármacos beta-lactámicos, es otra clasificación. Sin embargo, tienen el mismo mecanismo de acción. También van a actuar sobre la pared bacteriana. Este, en este caso, los glucopéptidos están hechos de aminoácido y glucosa, ¿no? Por eso se llaman glucopéptidos. Entonces, este, yo me imaginé que en vez de un ladrillo normal de concreto, utiliza un ladrillo de azúcar. Entonces, por eso es que puede destruir la pared celular, porque está utilizando anillos de azúcar, ladrillos de azúcar. En este caso ya no tienen el anillo beta-lactámico. Lo que va a hacer el glucopéptido es que se va a unir al, al extremo de alanina, ¿no? Que es el mismo, el de ala, del anterior. Eh, y al unirse a este extremo, no permite que se forme en la pared. Lo llena de azúcar, entonces no permite que se forme la pared bacteriana y la célula se va a morir. ¿Vale? Aquí está el mecanismo de acción. Entonces, esta es la incorporación normal de los precursores de ala, y los glucopéptidos, que el principal es vancomicina, se va a unir a estos receptores. Entonces no va a permitir, aquí, no va a permitir que se unan como deberían unirse. Así se deberían unir, pero aquí ya se unió a la parte final del de ala, entonces ya no se puede unir. Como no se puede unir, no se forma la pared. Vancomicina, les digo, es el glucopéptido más representativo, actúa en la síntesis de la pared celular. Tenemos vancomicina y teicoplanina. Ah, en este caso, van a actuar solamente contra gram positivas, no van a actuar contra gram negativas, solamente tienen acción contra gram positivas. Se va a administrar de forma intravenosa para infecciones sistémicas, oral para Clostridium difficile, en el caso de que haya colitis pseudomembranosa. No tiene metabolismo y se van a eliminar por vía renal, por ende por la orina. Ahora bien, esto es lo que más importa. Son las reacciones adversas. Este, la reacción adversa como más representativa de la vancomicina es el síndrome del hombre rojo. ¿Qué pasa? Que cuando, bueno, este fármaco se administra de vía intravenosa. Cuando se administra de forma muy rápida o muy brusca, hay una liberación excesiva de histamina. Entonces, esto hace que la persona, que el paciente, pues se ponga rojo por la liberación de histamina, porque pues hay una inflamación constante. E igual, si también se administra muy rápido o muy de forma muy brusca, va a causar flebitis, se va a inflamar la vena, que es en el sitio de inyección, ¿vale? Entonces hay que tener como mucho cuidado. Para administrar la vancomicina se tiene que hacer de forma paciente, ¿saben? Igual va a generar nefrotoxicidad cuando se da en dosis altas y puede generar ototoxicidad. Ahora bien, pasamos a otro fármaco. Los inhibidores de la síntesis de proteínas bacterianas. ¿Sale? En este caso tenemos a los aminoglucósidos. Estos también van a ser bactericidas y van a actuar principalmente sobre gram anaerobias. ¿Por qué? Gram negativas, perdón. Gram negativos aerobias. Aerobias. ¿Por qué? ¿Por qué contra gram negativos aerobias? Porque ahorita vamos a ver el mecanismo de acción, pero va a utilizar principalmente el oxígeno para poder generar su función. En este caso, se van a administrar de forma intravenosa, no van a tener metabolismo, se van a eliminar por filtrado glomerular en los riñones y se va a distribuir. No van a poder atravesar bien la barrera hematoencefálica, pero en el caso de recién nacidos van a alcanzar bien el líquido cefalorraquídeo y sí pueden tener la capacidad de atravesar la placenta.
este, el volumen de distribución depende del paciente. Por ejemplo, tiene que ser, el volumen de distribución va a disminuir en personas obesas y va a aumentar en personas con ascitis, con edemas o en grandes quemados. Ahora sí, ahora sí, el mecanismo de acción. Hay que tener muy presente la diferencia entre la subunidad 30S y la subunidad 50S de ribosoma bacteriano, porque algunos fármacos actúan sobre la subunidad 30S y otros sobre la 50S. En este caso, actúa sobre la 30S. ¿Qué va a hacer? Va a utilizar oxígeno y con la ayuda del oxígeno va a entrar a la bacteria. Una vez que ya está dentro de la bacteria, se va a unir a esta subunidad, a la 30S. Este, y ya estando dentro, va a provocar que haya una lectura incorrecta del ARN mensajero. Y esto va a hacer que se generen proteínas deformes o proteínas que son mal hechas. Eh, Cuando se encuentran estas proteínas mal hechas, pues no se van a poder sintetizar. ¿Y qué pasa? Que si no se sintetizan en estas bacterias, pues no va a tener un funcionamiento correcto y se va a tener como una ruptura de esta cadena y por ende se va a morir. O sea, si la bacteria no tiene proteínas adecuadas, va a morir. Tenemos en los aminoglucósidos a la gentamicina, la micacina, trobamicina, streptomicina y neomicina. Son varios. En este caso, por ejemplo, la gentamicina, la trobamicina y la micacina van a ser fármacos que van a estar en contra de los aerobios gram negativos. Y acuérdense que tienen que ser aerobios porque tienen que utilizar oxígeno para poder entrar a la célula, a la bacteria, perdón. En el caso de amicacina, va a ser la que tiene mayor espectro. Entonces, lo que hice también para recordarlo es pensar que mi casa, mi casa es la más grande. Entonces, en mi casa cabemos todos. Entonces, vámonos a mi casina. Entonces, eso es lo que me hizo como que recordar el hecho de que mi casina es la que tiene mayor espectro, mayor espectro de ataque. ¿Vale? Entonces, igual, en el caso de neomicina, hay que tener cuidado porque ya les decía que se administraban de forma intravenosa, pero neomicina solamente se tiene que administrar de forma tópica, porque esta puede llegar a tener toxicidad. Entonces, hay que tener también mucho cuidado de no administrarla de otra forma que no sea tópica. En el caso de las reacciones adversas, vamos a tener la nefrotoxicidad, que la nefrotoxicidad va a ser en el 5 al 25% de los adultos, se puede revertir suspendiendo el fármaco, entonces se quita el fármaco y se puede revertir el daño. En el caso de las neomicinas, ya les decía yo que es tóxica, entonces nada más es tópica. ¿Por qué? Porque puede generar ototoxicidad, que ya esa sí puede ser irreversible. Y puede haber también un bloqueo neuromuscular que puede llegar a ser raro, pero sí puede ser muy, muy, muy grave, porque no permite una liberación de acetilcolina, entonces por eso hay un bloqueo neuromuscular. Bien, cambiamos de antibióticos, de grupo de antibióticos, ahora vamos con los macrólidos. Los macrólidos son bacteriostáticos, entonces, ¿qué quiere decir? Que van a pausar el crecimiento de una bacteria, no lo van a eliminar, lo van a pausar, ¿vale? Van a inhibir la síntesis de proteína para pausar este proceso. Se llama macrólidos porque tienen un anillo muy grande. Es un anillo macrocíclico, pues muy grande, ¿no? De ahí su nombre macro, anillo macrocíclico, macrólido, porque son muy grandes. En este caso va a actuar sobre la unidad 50 del ribosoma, 50S del ribosoma. Perdón. Va a provocar
que bueno, se va a unir a este sitio que se llama sitio P. Es específicamente el sitio P. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a afectar el movimiento del ribosoma a lo largo del ARN mensajero. Entonces, va a alterar la formación de cadena peptídica. Y por ende, la bacteria no va a poder crecer. Entonces se va a mantener así como todas las funciones quietas. Se va a mantener bacteriostático y no va a poder crecer. En este caso, tenemos a la eritromicina, a la claritromicina y acitromicina. Vamos a tener a los gram positivos, estreptococos, estafilococcus sensible a meticilina. Y también va a actuar sobre gram negativos atípicos, ¿vale? No va a actuar como contra los gram negativos normales, sino contra los atípicos o los intracelulares. En el caso de estos fármacos, el más utilizado para los gram negativos es la claritramicina. Esta va a actuar sobre estos gram negativos atípicos, por ejemplo, por ejemplo, la Bortedela, ¿no? La Bortedela, que es la que nos da la tosferina, es aquí, contra esta va a actuar, ¿no? Contra gram negativos atípicos. Farmacocinética. En este caso también se van a administrar de forma oral. La vida media de la eritro y de la claritromicina va a ser de más de 5 horas, ajá, de máximo 5 horas. La eritro se va a excretar mediante la bilis, la claritro va a tener un metabolismo y depuración renal y la citromicina una eliminación renal, ¿vale? En el caso de la citromicina, se dan cuenta, va a durar más de 3 días. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. Todos estos fármacos, excepto acitromicina, están contraindicados en el embarazo. Todos estos fármacos. La acitromicina sí se puede utilizar, pero también siempre hay que tener este pro hacia el paciente de si es recomendable o no. Pero sí, en sí tienen que ser contraindicados. Las reacciones adversas, en el caso también de estos fármacos, van a estimular receptores de mutilina del estómago. Entonces vamos a tener reacciones adversas gastrointestinales, náuseas, vómito, calambre, diarrea, justamente por el exceso de movimiento. La eritro y la claritromicina van a tener la capacidad de inhibir el citocromo P3A4. ¿Y esto qué va a hacer? Que los niveles de fármacos, no, de otros fármacos van a aumentar, ¿no? Por ejemplo, en la warfarina, carbamazepina, estatinas, teofilina, estos niveles de fármacos van a aumentar, entonces también hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque la administración de un antibiótico puede alterar la administración de otros fármacos. Bien, pasamos con otra clasificación. Tenemos a las tetraciclinas. Las tetraciclinas se llaman así porque está formado de un anillo de 4 ciclos. Entonces, aquí está. 1, 2, 3, 4. Tetraciclina, tetra, 4. Son bacteriostáticos. Este, igual van a inhibir la síntesis de las proteínas. Van a actuar estos sobre la subunidad 30S. Igual en el ribosoma bacteriano. Van a bloquear al ARN transductor y este ARN, perdón, va a estar cargado de aminoácidos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que no se van a poder agregar los siguientes aminoácidos. Entonces, si no tenemos aminoácidos, no se puede formar las proteínas. Y si no hay proteínas, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, pues está detenido y tenemos el efecto bacteriostático. Entonces, es por eso, ¿no? Por la unión de la subunidad 30S. Tenemos a la doxiciclina, tetraciclina, minoxicilina y tigecilina. En el caso de la doxiciclina es el más utilizado, es el más importante porque es el más utilizado, es el mejorcito. Sin embargo, tenemos a la tigeciclina, que tiene una acción más prolongada y es más potente contra bacterias resistentes.
Entonces, pero el que más se utiliza es la doxiciclina. En este caso tienen estos fármacos, las tetraciclinas, tienen un espectro antimicrobiano muy alto. Y actúan también, sí, contra gramos positivos, negativos, pero no es su especialidad. La especialidad son las bacterias atípicas y bacterias intracelulares. Entonces, no sé, por ejemplo, la borrelia, ¿qué es esta? ¿Esta? Esta es la enfermedad de Lyme, ¿no? La riqueza, la brucelosis. Entonces, clamidia pneumoniae. Entonces, contra estos son los que va a actuar, contra bacterias atípicas e intracelulares. Em, bueno, eh, se utilizan más que nada doxiciclina, es el más utilizado, como les decía, para todo este tipo de cosas, ¿no? Acné moderado, rosácea, enfermedades por garrapatas, como la riqueza, el Lyme. También se utiliza contra clamidia, cólera, neumonía típica, etcétera. En este caso de las tetraciclinas, hay un efecto que hace que no se puedan tomar ni con leche, ni con antiácidos, ni con multivitamínicos. ¿Por qué? Porque estos van a tener minerales. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber un efecto que se llama quelación. ¿Qué es la quelación? Cuando un medicamento se va a pegar a estos metales o a estos minerales y van a formar un complejo insoluble. Entonces, ¿qué hace el fármaco? Entonces, el fármaco llega y se encuentra este, con el calcio, entonces lo abraza y se hace una plasta que el cuerpo no va a reconocer y como no lo reconoce no lo va a absorber. Y eso pasa con el calcio, con el magnesio, con hierro y con aluminio. Entonces, eso mismo es lo que hay que evitar. Por eso hay que evitar la leche, antiácidos y multivitamínicos. Al menos unas 2 horas antes o después de consumir el fármaco. ¿Vale? ¿Qué reacciones adversas tenemos? Trastornos gastrointestinales, infecciones oportunistas, alteraciones en el esmalte de los dientes y crecimiento de los niños. Va a dañar el esmalte que tenemos en los dientes, eso en adultos o en niños. En el caso de los niños va a causar daño en el crecimiento de los dientes de los niños. Este, los vamos a tener también fotosensibilidad, alteraciones de la médula ósea, embarazos no deseados e intoxicación. Los embarazos no deseados, ¿el por qué? Porque van a perder efectividad este, métodos anticonceptivos orales. Entonces los métodos anticonceptivos orales van a perder efectividad y por eso mismo va a haber embarazos no deseados, pero lo más común es que haya trastornos gastrointestinales, infecciones oportunistas y lo del esmalte de los dientes en el crecimiento de los niños. Vale, sigue el cloranfenicol. Ah, anteriormente se utilizaba mucho, pero actualmente solamente se reserva como para infecciones graves. Es de último recurso, de muy, 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 muy último recurso, porque tiene una toxicidad muy, muy fea, muy grave. Este es un bacteriostático, ¿vale? Em, ¿Cuál es su mecanismo de acción? Se va a unir a la subunidad 50S, ¿no? Aquí arribita, se va a unir y va a inhibir la actividad del peptidil transferasa, ¿sale? El peptidil transferasa se va a eliminar. Este, este peptidiltransferasa en forma normal lo que hace es que une a los aminoácidos uno con el otro, ¿vale? Es el que une a los aminoácidos. Y esta unión de aminoácidos es la formación de un enlace peptídico. Entonces, hace que se pueda crecer la cadena proteica de una bacteria. Pero, ¿qué pasa si se inhibe el peptidiltransferasa? Pues que si se bloquea ya no va a haber síntesis, perdón, de estas proteínas y por ende va a haber una pausa en el crecimiento bacteriano. El cloranfenicol
Va a tener también una acción muy amplia. Va a actuar contra gram positivos, gram negativos, anaerobios y bacterias intracelulares. Sin embargo, pues, como les decía, lo esencial son las reacciones adversas, ¿vale? Aunque sí, el uso clínico se va a utilizar en meningitis bacterianas, este, eso en caso de que los betalactámicos estén contraindicados, en rickettsioses, embarazadas o niños, en caso de que la doxiciclina esté contraindicada, como les decía, las tetraciclinas están contraindicadas en embarazadas, entonces aquí se podría usar, no es lo ideal, pero vemos. Tifoidea grave y infecciones anaerobias graves. Ahora sí, las reacciones adversas. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener una depresión de la médula ósea, ¿vale? Puede ser reversible o irreversible. Cuando es reversible va a depender de la dosis. O sea, si uno quita la dosis, se puede recuperar la médula ósea y sin problema. En ese caso, los síntomas pues va a ser anemia, vamos a tener leucopenia, trombocitopenia y se tiene que suspender sí o sí el tratamiento porque si no nos va a hacer más daño del que debería. En el caso de que ya sea irreversible, se va a llamar aplasia medular idiosincrática, ¿vale? Ese es el nombre de cuando ya la depresión de médula es irreversible, aplasia medular idiosincrática. En este caso es muy, muy raro. Puede aparecer en cualquier momento, pero es potencialmente mortal. Entonces, y pues es irreversible. Entonces, por eso actualmente no se utiliza. También tenemos el síndrome del niño gris. Este síndrome va a ocurrir en neonatos. ¿Esto por qué? Porque no tienen madura una enzima que se llama glucorinil transferasa, ¿no? Esta se encuentra en el hígado. Como no tienen un hígado maduro, no van a tener tampoco esta enzima. ¿Qué hace esta enzima? Es metabolizar el fármaco, ¿no? Esta enzima se encarga de degradar el fármaco y si no se degrada el fármaco, pues se va a acumular. Entonces, si se acumula en el niño, va a tener este síndrome del niño gris porque la piel se ve grisácea, va a tener cianosis, distensión abdominal, hiponatremia, incluso puede llegar al colapso cardiovascular y eso va a hacer que sea potencialmente mortal para el neonato. Va a tener diferentes interacciones con otros fármacos porque va a inhibir las enzimas hepáticas citocromo P2, C19, C9 y E1. Entonces va a inhibir las diferentes enzimas y van a aumentar los niveles de concentración de los fármacos diferentes, que son la fenitoína, warfarina, tolbutamida, anticonvulsivos y pulglucimentes orales. Entonces hay que también tener especial cuidado porque imaginemos que vamos a administrar cloranfenicol a un paciente que está utilizando hipoglucemiantes y se aumentan los niveles de este hipoglucemiante, pues hay que tener cuidado. Entonces también por eso es una de las razones con las que no se usa el cloranfenicol actualmente. Bien, ahora pasamos a otro. Son los antibióticos que actúan sobre la topoisomerasa 2. Vale. Estos fármacos se me hicieron muy interesantes, son bactericidas y van a tener un anillo bicíclico. Este anillo bicíclico es la quinolona, ¿vale? Entonces, estos fármacos vamos a hablar de quinolonas y fluoroquinolonas. Em, Esta es la base estructural de la quinolona, el núcleo. Va a tener dos anillos, por eso es anillo bicíclico, y uno de los anillos va a ser un anillo aromático tipo de benceno, y el otro va a ser un anillo con nitrógeno. Es el que activa la forma antimicrobiana. Este, y estructura va a actuar en contra de la topoisomerasa 2 o también llamada ADN girasa. Esta ADN girasa, topoisomerasa 2, es una enzima bacteriana que se ocupa para la replicación del ADN bacteriano.
Entonces las quinolonas lo que van a hacer es que se van a unir a este complejo de ADN y lo van a bloquear. Entonces, si no tenemos esta producción de ADN, va a generar un efecto bactericida y la bacteria se va a morir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una quinolona y una fluoroquinolona? Esto se da por el componente X, por el sustituyente en esta posición, ¿vale? Si tenemos en nuestra posición X una, un hidrógeno, entonces es una quinolona, ¿vale? Entonces tenemos una H de hidrógeno y se va a convertir en quinolona. Si es una F de flúor, va a ser una fluoroquinolona. Entonces eso es lo que hace que se convierta, ¿no? El sustituyente X, que sea hidrógeno o que sea flúor. Ahora bien, el anillo también, como vemos, tiene diferentes números, o sea, del 1 al 8. Y dependiendo de la posición o sea, de la composición de cada uno de estos números, va a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, si hay una modificación en el número 1, va a haber una modificación entre la farmacocinética de los diferentes fármacos derivantes de las quinolonas, ¿no? Por ejemplo, en el caso 6, pues tenemos aquí que aquí va o el flúor o el hidrógeno. El flúor lo que hace es que tenga mayor actividad en contra de gram negativos y lo haga más potente, ¿no? Entonces el flúor es lo que le da la potencia a al fármaco. Ahora bien, vamos a ver el mecanismo de acción. Vamos a ver que va a actuar sobre topoisomerasa 2 o sobre topoisomerasa 4. Van a bloquear estas enzimas. Aquí vemos a la topoisomerasa o al ADN girasa, que esta es la replicación normal del ADN bacteriano. Entonces, aquí se ve es la síntesis del ADN, ¿no? Esa ruptura del ADN es normal para poder tener una replicación del ADN y se tiene que romper para poder sintetizarse. Entonces, ¿qué hace el fármaco? Va a entrar justamente en esa ruptura. Aquí donde se rompió, ahí va a entrar nuestro fármaco, nuestra quinolona, fluoroquinolona. Y va a detener la replicación de ADN. Ya no va a permitir que se vuelva a unir, que se vuelva a pegar este pedacito. Y si eso pasa, pues se va a romper. Va a haber muerte celular, así de fácil. Entonces también, en el caso de las quinolonas tenemos diferentes generaciones. Igual, ¿no? Va desde la más sencilla hasta la más complicada. La primera generación son las quinolonas no fluoradas, ¿no? Solamente son quinolonas. Y en este caso tenemos el ácido analixílico. Este se va a enfocar principalmente en gram negativos urinarios, como la E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter. Este, en este caso del ácido analixílico ya está en desuso. Actualmente ya casi no se utiliza porque su espectro es bastante limitado, ¿no? Nada más se limita a este tipo de microorganismos urinarios. Entonces, por eso, la magia de la farmacología, otra vez creando fármacos más potentes, creó las fluoroquinolonas, que son la segunda generación, ya son las fluoroquinolonas clásicas, la ciprofloxacino, norfloxacino, ofloxacino y enoxacino. En este caso ya va a tener mayor actividad contra gram negativos. Este, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, se va a utilizar el ciprofloxacino, ¿no? El ciprofloxacino es como el que tiene más afinidad para Pseudomonas aeruginosa. Y pues igual van a tener esta actividad contra enterobacterias, E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, etc. Pues igual, son contra IBUS, contra enfermedades gastrointestinales, osteoarticulares y piel. Pero vamos creando fármacos cada vez más potentes. La tercera generación, estos son enfocados para infecciones respiratorias, ¿vale? Entonces son principalmente todos los microorganismos que van a afectar el sistema respiratorio. Como por ejemplo estos gram positivos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Todos estos son microorganismos que van a dañar el sistema respiratorio.
Por ejemplo, se utilizan para iras, como neumonía adquirida en la comunidad, para una exacerbación por bacterias, por sinusitis, y pues también incluso puede llegar, pero es principalmente para infecciones respiratorias. En la cuarta generación tenemos a las fluoroquinolonas con acción anaerobia, ¿vale? Entonces, este, aquí vemos que actúa contra gram positivos fuertes anaerobios. No van a servir para Pseudomonas aeruginosa y em, y bueno, van a actuar principalmente sobre neumonía, infecciones intraabdominales, sinusitis complicadas, etcétera. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué uso clínico tenemos? Pues más o menos ya se los he contado, las IBUs que ya sean complicadas, prostatitis, diarrea infecciosa, enfermedad del viajero, neumonía adquirida en la comunidad, osteomielitis, pseudomonas y tuberculosis resistente, ¿vale? Eso es importante, que el hecho de que sea resistente. Ahora, las reacciones adversas de las fluoroquinolonas también son algo complicado, porque van principalmente a generar tendinitis y ruptura de tendón, ¿no? Factores de riesgo a personas mayores de 60 años y que tengan un uso de corticoides. ¿Por qué? Porque estas fluoroquinolonas lo que van a hacer es dañar a los fibroblastos. Entonces, bueno, más que dañarlos, van a inhibir que se produzcan los fibroblastos. Y que este eh, y esto va a hacer que el tendón o los tendones tengan menor resistencia. También va a aumentar una enzima que se llama metaloproteinasa. Esta enzima llamada metaloproteinasa va a degradar al colágeno tipo 1 y al tipo 2. Entonces, al tipo 3, perdón. Estos colágenos son los que le dan la fuerza a los tendones. Entonces, si aumentamos la cantidad de una enzima que los va a deshacer, pues también vamos a tener un daño ahí. Igual, le va a dar por todos lados a los tendones porque también se van a unir al magnesio. Entonces, el magnesio es necesario para poder este, tener mayor integridad los tendones y para poder estabilizarlos. Entonces, si nos quitan todo esto, vamos a provocar que los tendones se rompan, principalmente el tendón de Aquiles. Entonces, aquí es muy común que el tendón de Aquiles se rompa. Pues también van a causar un daño al cartílago, van a tener fototoxicidad y efectos neurológicos. Por ejemplo, en el daño al cartílago vemos que está contraindicado en niños sin embarazadas por lo mismo, y los efectos neurológicos pueden ser insomnio o convulsiones. Ya, últimos fármacos. Fármacos indicados para tuberculosis. Entonces, que antes de ver los fármacos tenemos que saber qué es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis, principalmente, porque podemos tener otros tipos de Mycobacterium, pero principalmente va a ser Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad fue potencialmente mortal hasta los años 40. Bueno, todavía en los años 40 era mortal, pero después se creó la streptomicina y la isoniazida. Entonces, a partir de ahí ya se fue reduciendo la cantidad. Después, en los años 60, se creó el etambutol. Y actualmente no está erradicada por completo, pero sí ha disminuido la incidencia. Sin embargo, ha vuelto a resurgir por la presencia de cepas resistentes, por una confección por VIH, justamente por esta eh, inmunodeficiencia, y también por países en desarrollo, porque lamentablemente vivimos en uno de ellos, y esto hace que no tengamos como el mayor o el mejor control en cuestión de atención médica. Ahora bien, hay fármacos de primera y segunda línea en el caso de la tuberculosis. En el caso de la primera línea, son los que van enfocados a destruir Mycobacterium tuberculosis.
que es la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Para poder recordarlos podemos utilizar la mnemotecnia RIPE, R-I-P-E, RIPE, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Vamos a ir igual, esto vamos a ver. Estos fármacos van a actuar sobre la pared celular, sobre toda esta parte de la pared celular, ¿no? Las porinas, el ácido micólico, ácidos grasos, la arabinogalactana y la lipoarabinomanana. Todo esto que es parte de la pared celular, toda esta partecita es donde va a actuar. Entonces va literalmente a destruirlos. De hecho yo tenía un GIF muy bonito, ahí está. No sé por qué no se ve, pero me encanta ese GIF porque lo destruye por completo. Entonces, vamos a ver uno por uno cada fármaco. Vamos primero con la isoniazida, ¿vale? Lo que va a hacer la isoniazida es que va a inhibir la síntesis de ácido micólico que se encuentra en la pared celular. Pues es esencial para poder generar esta pared celular. Y si sin el ácido micólico, pues no se va a poder crear la síntesis de esta pared. Todos los fármacos antituberculosos van a tener una acción principal contra Mycobacterium tuberculosis. Em, sí van a actuar contra otros Mycobacterium, pero principalmente sobre Mycobacterium tuberculosis. Esta va a actuar la isoniazida, principalmente en la fase extracelular, ¿no? En la parte de afuera de la célula de tuberculosis, de la célula bacteriana de tuberculosis, y va a ser muy bactericida, ¿no? Va a ser muy afín a matar a la bacteria. También puede actuar sobre Mycobacterium kansai y Mycobacterium bovis que sean sensibles a la isoniazida. Como reacciones adversas tenemos la hepatotoxicidad grave y la neuropatía periférica, ¿vale? Y pasamos con la rifampicina. La rifampicina lo que va a hacer es inhibir el ARN, el ARN polimerasa del ADN, ¿vale? Ahí está el ARN polimerasa. Entonces, si se bloquea esta transcripción de ADN en ARN, ya no vamos a tener tampoco la producción de proteínas y lo mismo, se va a morir la bacteria. Esta es bactericida en cualquier fase de la tuberculosis, ya sea extra o intracelular, y va a tener acción contra Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Kansasi, perdón, y Avium complex. Como reacciones adversas, vamos a tener que la principal va a ser que la orina, las lágrimas y las secreciones van a ser naranjas. Entonces, el paciente va a llegar y se va a asustar de que va a ver que todas sus secreciones son naranjas. Entonces, por eso también es importante explicarle al paciente que este fármaco lo que hace pues es como pintar o tintar pues la orina, las secreciones y las lágrimas de color naranja. Va a generar hepatotoxicidad también, va a ser un inductor del citocromo P450 y va a generar también el síndrome gripal. En el caso de que sea un inductor del citocromo P450, lo que va a hacer es que va a disminuir la efectividad de algunos fármacos, por ejemplo, de los anticonceptivos hormonales. En este caso, pues también vamos a tener em, situaciones de embarazos no deseados. También va a disminuir la efectividad del diazepam, del omeprazol y de la warfarina. Por ejemplo, si se disminuye la cantidad o la efectividad de la warfarina, vamos a tener pues un mayor riesgo de que haya trombosis. Sigue la piracinamida. La piracinamida, más que ser un fármaco, es un profármaco. Para que pueda actuar bien, tiene que entrar en la bacteria, tiene que estar dentro de la bacteria de Mycobacterium tuberculosis. Tiene que atravesar la membrana y tiene que encontrar un ambiente ácido.
Generalmente este ambiente ácido lo encuentra en los macrófagos, ¿no? Entonces llega un macrófago, se mete, se siente a gusto del profármaco y ya dentro de esa bacteria va a llegar o una enzima, ¿sí? Va a llegar una enzima que se llama piracinamidasa, que es esta, piracinamidasa. Este va a convertirse en ácido pirenzoico, que es este de aquí, ácido pirenzoico. Ese ácido pirenzoico es el metabolito que realmente va a matar a la bacteria. Entonces, ese es el metabolito eh, gen- que, 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 que hace el daño realmente. ¿Cómo hace este daño? Pues ya vimos que para que pudiera llegar a ser el ácido pirancoico tuvo que estar dentro de la bacteria. Entonces ya cuando se convierte en ácido pirancoico sale al exterior y vuelve a entrar. Y vuelve a salir y vuelve a entrar. Y eso hace que vaya generando un ciclo tóxico, ¿no? O sea, cada vez que sale y vuelve a entrar, va a generando toxicidad a través de su paso. Entonces, eso hace que también el pH de la bacteria se vuelva ácido, porque el ácido pirancoico es ácido. Entonces el pH va a disminuir, la bacteria se hace ácida y se hace disfuncional. Y también por lo mismo que está entrando y saliendo, la pared celular va a desestabilizarse y por ende va a morir la bacteria. Su acción principal va a ser Mycobacterium tuberculosis. No hay como otro, otra bacteria de importancia sobre la que actúe, es principalmente Mycobacterium tuberculosis. Como reacciones adversas tenemos la hepatotoxicidad y la hiperuricemia. Entonces hay que tener también en cuenta esto porque imaginemos que un paciente que ya tiene este, la, la urea bastante alta y ya tenga ya padezca gota o ya padezca de gofos incluso, pues si aumentamos todavía la cantidad de urea y nos va a generar más dolor en articulaciones y más complicaciones en la gota y todo eso. Por último, ya tenemos al etambutol. El etambutol también es un mecanismo muy simple, va a inhibir la síntesis de la pared celular, va a unir a la enzima arabinosiltransferasa. Esa es una enzima muy esencial para formar arabinogalactano. Este es este arabinogalactano es el que va a formar el peptidoglucano. Y este peptidoglucano se va a unir con ácido micólico, ¿sale? Con el que está acá. Y esto también pues, es parte de la formación celular bacteriana, de la formación de la pared bacteriana, perdón. Eh, cuando eso pasa, la bacteria se hace resistente. Entonces, ¿qué hace el etambutol? Evitar que se haga resistente esa pared, evitar que la pared se haga dura. Entonces, el fármaco va a bloquear arabinosiltransferasa y no se va a formar el arabinogalactano, que el arabinogalactano es el que forma la resistencia en la pared. Bien, el etambutol, ya sabemos que va a actuar principalmente sobre Mycobacterium tuberculosis, puede actuar sobre Mycobacterium kansasi, Mycobacterium avibum complex, pero principalmente va a ser tuberculosis. Como vieron, no tiene como que mucha potencia, solamente evita que la bacteria sea resistente, evita que su pared se haga dura, este, además como que la mate así luego, sino que nada más evita que la pared se vuelva resistente. Como reacción adversa tenemos la neuritis óptica, que hace que la agudeza visual disminuya y también va a generar complicaciones en la visión con los colores rojo-verde, va a generar un tipo de daltonismo. Entonces va a hacer que, por ejemplo, nosotros que podemos ver que aquí dice 71, el paciente que tiene una neuritis óptica, perdón, no va a poder distinguirlo. Entonces lo va a ver como puros puntitos del mismo color y no va a distinguir que hay un color. Y también va a aumentar la audición.
Ahora, en el esquema terapéutico estándar, eh, se tiene que seguir ciertos pasos. Se va a formar de una fase inicial y una fase de continuación. La fase inicial va a durar 2 meses y se va a conformar de isoniazida con rifampicina, principalmente, ¿no? Estos dos son los primeritos. Después se le va a agregar la piracinamida, pero siempre se inicia con isoniazida y rifampicina y se le agrega piracinamida. En caso de que se sospeche resistencia a la bacteria, se va a agregar etambutol. Ya vimos que es previene la resistencia, no es tan potente, sino que previene. Ahora, tiene que haber una fase de continuación que debe durar idealmente 4 meses, pero hay veces en las que se puede prolongar esta continuación. La continuación solamente va a basarse de isoniazida y rifampicina. ¿En qué caso se puede prolongar la, este, la fase de continuación? En casos de que haya meningitis por tuberculosis, que haya afectación ósea o articular, o que incluso ya haya resistencia. Entonces ahí hay que seguir con el tratamiento, aunque hayan pasado los 4 meses, se debe de continuar. Y la segunda línea, ya son fármacos, algunos de estos fármacos ya los hemos visto. Estos se administran en caso de que se prolongue también el, este, el, el tratamiento con la tuberculosis, o en caso de que, más bien, en caso de que no haya funcionado el tratamiento, o en caso de que haya resistencia, ¿vale? Entonces ahí tenemos que actuar con otro tipo de fármacos, que son los de segunda línea. Ya no son enfocados para tuberculosis, pero pues sí para matar bacterias, ¿no? Como algunos de estos ya los vimos, las fluoroquinolonas que van a inhibir la topoisomerasa 2, los aminoglucósidos que van a actuar sobre la pared celular, la tiamina, la cicloserina, ácido paraminosalicílico. Todos estos fármacos van a actuar con las mismas, con las mismas mecanismos de acción que ya vimos, ¿no? Algunos van a actuar sobre la subunidad 30S del ribosoma, otros actúan sobre la 50S, otras inhiben la síntesis de la pared bacteriana, otros inhiben el ácido micólico y así. O sea, son los mismos mecanismos que hemos visto. Y ya, como reflexión final, nada más es tener en cuenta la funcionalidad de los antibióticos, tener en cuenta lo importantes que son y tener en cuenta que si sabemos cómo funcionan, vamos a saber para qué sirven. No, yo creo que lo más importante es saber cómo funcionan para deducir para qué sirven. Entonces ya teniendo como que ese control o ese conocimiento de saber cómo actúan, ya podemos saber cómo administrarlos o para qué, ¿no? Más o menos dándonos una idea. Y y pues también tener en cuenta el hecho de que hay muchos pacientes que toman antibióticos como si fueran dulces y si no les das su antibiótico se enojan, pero pues es que así es, o sea, no le puedes estar administrando antibióticos a todo el mundo porque van a ocurrir las resistencias y cada vez hay mucha más resistencia. Entonces sí, hay que tener cuidado y fomentar, ¿no? Fomentar el hecho de el tener cuidado con los antibióticos. Y pues eso ha sido todo por esta clase. Les voy a mandar los links de los exámenes y y pues espero que haya sido de su agrado y que haya eh, sido algo productivo, ¿vale? Que se puedan llevar información y de eso se trata, ¿no? De poder fomentar la información y de poder llegar a a información a todas las personas. Entonces, cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias.